Doctoras y doctores, tengan ustedes muy buenas noches. La institución académica Libre se hace presente este año con un diplomado sobre Derecho de Familia y Violencia Familiar con mención en protección legal a la mujer y al menor. Enseguida invitamos al doctor Jaime Guillén, quien nos va a dar las palabras de bienvenida. Señor expositor, señores participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Con enorme expectativa y entusiasmo damos inicio al presente diplomado de este año académico. Elegimos este tema porque estamos convencidos que la familia, como célula básica de la sociedad y el Estado, merece una extremada protección legal, una extremada cobertura legal. Y para desarrollar las instituciones que comprenden el presente diplomado, que dicho sea de paso, se van a abarcar distintos aspectos, el aspecto dogmático, procesal, penal, en la institución de la violencia familiar van a ser analizados y desarrollados por especialistas en la materia, magistrados, catedráticos universitarios, fiscales, constitucionalistas, profesores investigadores. El presente diplomado comprende 19 sesiones, la misma que va a estar dividida en dos partes, 12 sesiones presenciales, que los participantes asisten al diplomado, al aula respectiva, y las 7 sesiones siguientes van a ser virtuales para que ustedes no se vayan a equivocar. En la carpeta de trabajo está enmarcado las clases virtuales. A todos los participantes será asignado un código de acceso al aula virtual. En el código de acceso al aula virtual ustedes van a ver las 19 clases magistrales. Dicho sea de paso, van a volver a repetir lo que está participando en forma presencial. Explicarles también que cualquier duda, cualquier inquietud en el desarrollo del presente diplomado pueden hacerlo llegar a través del correo respectivo o el número del teléfono para despejar las dudas pertinentes. Todas las clases presenciales van a gozar de un previo a las clases presenciales, van a haber unas clases complementarias que van a ser proyectadas en el proyector respectivo, temas complementarios a temas centrales. Explicarle también que es para la obtención del diploma de especialista de este tema, va a ser producto de un examen general, de un trabajo monográfico, y a las personas que están participando en forma presencial un puntaje adicional por su asistencia. Señores participantes, nuevamente les repito, cualquier duda tienen ahí la forma como comunicarse conmigo. El diplomado va a ser acreditado por el Colegio de Abogados del Callao. Comprende 105 horas académicas y otros detalles más que están comprendidos en la carpeta de trabajo. Desearles la mejor de la suerte en este proyecto académico, en este diplomado que comprende 2 meses, y esperamos pues que todas sus dudas y todos los conocimientos vertidos por los expositores pues que sean de mucha utilidad en el desarrollo de su actividad jurídica diaria, y la mejor de la suerte. Muchas gracias. Continuando con el diplomado en mención, tenemos como primer expositor al doctor Fernando Delgado Alvisuri, que es magíster en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, docente universitario, ex asesor en el Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, ex asesor del Poder Judicial y Defensoría del Pueblo, Ministerio Público,
Ha seguido curso de posgrado en Derechos Fundamentales en la Universidad Castilla-La Mancha, España, que en esta noche nos va a hablar sobre la constitucionalización, fundamento jurídico y principios del derecho de familia. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Fernando Delgado Valdés. Muy buenas noches con todos. En primer término, agradecer la gentil invitación de nuestro amigo Jaime Guillén, quien hace unos 2 días me comentó, me dice, queremos convocarte para que compartas con los alumnos algunas reflexiones en torno al tema de familia, pero desde el punto de vista constitucional. Y bueno, como siempre es necesario y indispensable dar una perspectiva en estas clases iniciales sobre el contexto de la Constitución y sobre lo que ella plantea en relación al tema de familia, matrimonio, en relación a 2 artículos de la Constitución Política del Estado. Entonces, yo le dije, bueno, mira, Jaime, yo he tratado de comenzar a desarrollar este tema interesante, tomando en cuenta de que efectivamente, como se ha dicho, los temas de familia, violencia familiar, tienen en los últimos años una mayor demanda en el ámbito no solamente de protección, sino también de comprensión de lo que significan las normas jurídicas y las precisiones constitucionales que conforman el derecho de familia. Entonces yo en esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que se conoce como este primer término que hace referencia a la constitucionalización del derecho de familia. ¿Qué significa este término? Porque es distinto hablar del derecho de familia desde una perspectiva positiva en el Código Civil, en las normas internacionales de derechos humanos que protegen al menor, a la familia y todas las instituciones propias que se derivan de normas positivas que se desarrollan al interior del Código Civil. Sin embargo, lo importante en los últimos años, los últimos 60 o 40 años, es este término que se ha venido incorporando, me parece, en todos los ordenamientos, no necesariamente constitucionales, sino privados, el tema de la constitucionalización del derecho en general, del derecho privado. Entonces yo recuerdo que cuando se habla de este término, la verdad no hay consensos. Hay distintas posiciones dentro de distintas interpretaciones de la Constitución sobre lo que significa esta tarea de la constitucionalización vinculado al término de neoconstitucionalismo. ¿Y qué cosa es esta palabra que hace algunos años un profesor de la Universidad de Florencia, Michele Tarugo, le preguntaron qué suscitaba ese término, la constitucionalización del derecho? Y él dijo, va a ser una boda, así como ha iniciado, va a terminar y probablemente tenga sus defensores como tenga también sus detractores. Yo creo que Michele Tarugo se equivocó porque el concepto de la constitucionalización del derecho en el ámbito privado en especial, como decía el profesor Paolo Comanducci, no es otra cosa que la impregnación de la Constitución entendida como un conjunto de valores, la Constitución entendida como un conjunto de paradigmas que permite en su interior la incorporación de este tipo de términos, familia, matrimonio y todas las otras variables que se presentan, que en el fondo son la incorporación de valores jurídicos. El tema de la constitucionalización del derecho de familia, yo creo que debería enfocarse dentro de 3 perspectivas o 3 líneas maestras. La primera de ellas es que cuando hablamos de constitucionalización, dijimos, como dice el profesor Comanducci, la impregnación de la Constitución en todos los ordenamientos. Ningún ordenamiento civil, de naturaleza civil, comercial, arbitral, empresarial, ninguna está exenta, número 1, de una suerte de control constitucional y número 2, de una necesaria interpretación que traiga como consecuencia la mejora, la implementación y la optimización de instituciones, más aún en el tema de familia, cuando estamos frente a términos de naturaleza abierta y no de naturaleza cerrada. Uno de los primeros pasos para entender, uno de los primeros criterios para entender
este concepto de el neoconstitucionalismo o la constitucionalización significa que el juez en esta labor debe ser un juez que más que subsuma normas jurídicas, pondere normas jurídicas. ¿De acuerdo? Repito, un juez o un operador de justicia o un abogado o aquella persona que tenga que ver directamente con el planteamiento del problema en el seno de familia, en el seno del matrimonio y las consecuencias jurídicas de los leyes, tenga que ponderar y no subsumir. ¿Qué significa subsumir? La aplicación lógica y automática de un dispositivo legal. ¿De acuerdo? La disposición automática, unívoca de un dispositivo legal. Por ejemplo, en el caso de familia, ¿cuál sería? Ah, perfecto. Veamos, a ver, ¿cuál es una disposición que significaría una subsunción y no una ponderación? Por ejemplo, que los padres tienen que aportar al menor, ¿no?, los alimentos dentro de sus posibilidades. Y para eso hay criterios básicos, ¿no? Hay criterios establecidos para determinar por ingresos y demás. Ahí el juez tiene que aplicar este concepto de manera de subsunción. Pero el juez tiene que ponderar en un Estado constitucional. ¿Qué significa ponderar? Determinar los contenidos de los derechos, valores o prerrogativas que se enfrentan en un conflicto al interior de una institución como es el matrimonio. Un juez pondera. ¿Qué significa ponderar? Sopesar bienes en conflicto, derechos en conflicto o el ejercicio pleno de los derechos de una de las partes en el matrimonio y como consecuencia también en la situación de los hijos. ¿Cuándo el juez pondera entonces? El juez pondera cuando sopesa. ¿Y cuál sería una buena forma de explicar eso? Cuando en la Constitución dice el Estado se habla acerca del interés preferente del menor, ¿no es así? ¿Qué tiene que hacer el juez? No aplicar una norma jurídica, el juez tiene que ponderar. ¿Cuál sería el tratamiento más beneficioso para el menor en una situación de conflicto? ¿Cuál sería entonces cuál sería la salida a un caso difícil en materia de familia? Digo caso difícil. En los casos difíciles en materia de familia, las opciones no siempre son las correctas, sino las materialmente viables. ¿De acuerdo? No hay soluciones correctas, hay también salidas materialmente correctas. Y he traído unos 5 casos para compartir con ustedes, para que vean cómo se ha manejado en los últimos años la jurisprudencia constitucional nacional al respecto del derecho de familia. Entonces, en esta temática, el juez pondera y no subsume. Número 1. Número 2, en esta visión de la constitucionalización del derecho de familia, se debe hacer una sobreinterpretación de las normas en relación a los presupuestos de los derechos fundamentales. ¿Qué significa una sobreinterpretación? Una sobreinterpretación significa que debemos determinar el concepto de la norma y vincularlo con las otras disposiciones de naturaleza constitucional o de naturaleza infralegal que permitan que el derecho fundamental, que el valor fundamental o que la libertad del individuo, nacidos de una relación probablemente matrimonial o de convivencia o de cualquier tipo en esta materia, permitan un mejor desarrollo de la norma. No hay ninguna otra materia en la Constitución, no hay ningún tópico en la Constitución que tenga un mayor nivel de una vinculación con normas generales o con principios generales que el matrimonio. ¿Por qué? Porque el concepto del matrimonio o el tema de familia no solamente está protegido por el ámbito de la Constitución, diríamos desde el artículo 1, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, eso debe proteger y resguardarla. Y además también las otras disposiciones que principalmente garantizan la Constitución. Entonces, hablar de una sobreinterpretación significa que la interpretación de estos términos, de estos textos, en la Carta Política, matrimonio, familia y las demás consecuencias que se derivan de ella, deben ser objeto de una interpretación mayor, digamos, implicando siempre la conexidad, entendiendo la Constitución como un todo y no únicamente como un conjunto de partes, no como un conjunto de partes. Eso significa la sobreinterpretación. Tercero,
visión de una constitucionalización del derecho, encontramos a un juez que crea derechos en el ámbito judicial. No un juez únicamente que interpreta, no un juez únicamente que resuelve, sino un juez que crea derechos. Un juez que crea derechos en virtud de determinados casos en concreto. Y aquí hay varios ejemplos que podemos señalar. Les voy a dar un caso, uno de los primeros casos que quiero citar al respecto. Hace muchos años el Tribunal Constitucional dio una sentencia sumamente interesante, que era el caso de un menor que enfrentaba una situación difícil porque veía que los padres estaban por separar. ¿De acuerdo? Entonces, en estos procesos, en estas situaciones, ¿qué tiene que hacer el juez? El juez entonces lo que hace es convoca a los padres y dice, bueno, ¿están ustedes en la intención de ratificar su decisión de nuevamente divorciarse? O te voy a decir, emite una fórmula conciliatoria. ¿No es así? Bueno, entonces los padres decidan y dirán, bueno, estamos de acuerdo en divorciarnos y procede usted, señor juez, conforme a la norma. O si no, el juez dirá, bueno, si hay posibilidad de un reencuentro, el juez dirá, la verdad, no voy a proceder a esa fórmula de divorcio. Yo no quiero entrar mucho en el tema de trámite porque no es especialidad. Zapatero sus zapatos, pero lo importante del caso, en materia de esta jurisprudencia, es que cuando este caso llega al Tribunal Constitucional porque una de las partes no estaba de acuerdo con la decisión del juez de separarlos, entonces el tribunal comienza a evaluar otros criterios que no estaban contenidos en la norma, como tomar en cuenta la opinión del menor en conflicto. ¿Sí? Recuerden que a un adolescente se le escucha, a un menor se le interroga. El tribunal dijo, en esa sentencia interesantísima, dijo, el menor también, a pesar de que no tiene titularidad ni mayores prerrogativas en un proceso judicial, que debe tomarse en cuenta de manera complementaria su opinión, mera titularidad o de un pleno ejercicio de ese derecho, el menor tiene el derecho a vivir con su padre y su madre en una situación de una convivencia feliz. Un criterio que recogió el Tribunal Constitucional. El proyecto de vida no solamente es el plan de vida futuro, que significa la realización personal de ese niño, no solamente en el seno de la familia, sino lo que va a significar de acá a unos 20 o 30 años más, que ya estamos forjando unos ciudadanos para el futuro. Hay, por ejemplo, criterio. En un Estado neoconstitucional, el juez no crea derechos fundamentales o crea reglas políticas de alcance general. Estas reglas políticas, nuestros criterios jurisprudenciales, lo que van a hacer en el fondo, van a optimizar definitivamente el derecho fundamental. Un tercer elemento de este concepto, la constitucionalización del derecho en el ámbito de familia, es además el concepto que se refiere al hecho de que en un Estado como este siempre se prefieren los principios a las reglas. Hay una preferencia de los principios frente a las reglas. Generalmente en los procesos judiciales y en el ámbito de familia, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Aplicar reglas o aplicar principios? ¿Qué aplica más un juez de familia? ¿Reglas o principios? Un juez formalista, un juez reglamentarista, básicamente en un proceso como este aplica reglas, es decir, aquello que es la regla. Término para contestar, término para absolver, tiempo de demanda, citaciones y demás. El juez aplica reglas. En un Estado neoconstitucional, acá en el ámbito de familia, el juez no aplica reglas, el juez mayoritariamente aplica principios. ¿Qué significan los principios? Los principios son estructuras de naturaleza compleja, ¿no?, contenidos en los textos constitucionales y que son criterios abiertos y que son aquello que materialmente puede ser. Aquello que materialmente puede ser. Tres pautas que nos van a permitir entonces entender un poco de cómo opera este concepto
concepto del Estado neoconstitucional o la constitucionalización del derecho de familia. Más subsunción, más moderación y subsunción, más principios que reglas y una sobreinterpretación de la norma jurídica que permite esto vincularlo en general con la Constitución y los valores. Dicho esto, entonces, yo quería hacer referencia a dos artículos vinculados al tema de familia y de matrimonio. Dos breves precisiones. Capítulo 2, los derechos sociales y económicos, cuando más bien el tema de derecho de familia y de matrimonio no debería ser un derecho en el ámbito de los derechos sociales, sino más bien de los derechos de la persona, y por ende contenidos en el artículo 2 de la Constitución y siguientes, no como derechos, sino como principios. ¿Qué dice, por ejemplo? Dice, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño adolescente, la madre, el anciano, la situación y el abandono, también protegen a la familia y promueven el matrimonio. Primera disposición. Una disposición que más allá de ser una norma de derecho, de lo que se llama una norma de derecho de posición fundamental, es también una norma de revisión a un ordenamiento positivo, el cual se conoce como el Código Civil. Y otras regulaciones. Primera disposición. Y la segunda es el artículo 5, la unión estable de un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta a un régimen de sociedades previstas por la ley. Dos disposiciones. No más se habla acerca del matrimonio y de la familia. No más, no más. Sin embargo, entonces habría que precisar algunas situaciones al respecto. Por ejemplo, en la Constitución Política del Estado encontramos varias estructuras de naturaleza compleja. Existen derechos, existen libertades, existen deberes y existen valores. Valores. Mucho se discute si es que el matrimonio es un derecho o un valor. Mucho se discute si el tener familia sería un derecho o un valor. Y hay un primer nivel de contradicción. ¿Por qué? Porque los fundamentos jurídicos aplicables al tema de familia y matrimonio deberían entonces reconocerse en la Constitución en la medida de que éste los reconoce, ya sea como valor, como derecho, como principio o como libertad. ¿Cómo están reconocidos esos dos temas en la Constitución? ¿Qué norma involucra familia y matrimonio? ¿Es un valor, derecho, es un principio, una libertad? ¿Cómo lo entiende? ¿No? ¿Cómo lo entiende la Constitución? Lo entiende como valor, lo entiende como un valor fundamental. A pesar de que algunas disposiciones en materia de la normatividad internacional reconoce al matrimonio al derecho de familia, es decir, el derecho de una persona a formar familia. ¿Dónde está eso? En el artículo 15 del Pacto de Derechos Civiles, Pacto Facultativo de Derechos Civiles y Políticos al interior de la Convención Americana de San José, Costa Rica, que establece que todo ciudadano tiene derecho a formar familia. Tiene derecho a formar familia. Otra precisión más, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 48, y además también en la declaración del año 76, en la Francia post-revolución francesa, se reconoce el derecho de los ciudadanos en edad núbil a formar familia. Claro, obviamente con las condiciones que la ley establece. Dice núbil para formar familia. Mientras entonces que las normas internacionales establecen este derecho a formar familia, la propia Constitución Política del Estado no lo reconoce como un derecho, sino más bien lo reconoce como un valor. ¿De acuerdo? Y entonces, si es un valor de naturaleza fundamental, entonces habría que hacer la primera precisión. El artículo 4 y el artículo 5, ¿son derechos, son valores o son principios elevados a la más importante jerarquía? Es decir, principios constitucionales. No principios operativos, sino principios constitucionales. ¿En qué quedamos? ¿Es el matrimonio y la familia un valor, un principio o un derecho? Digamos, haciendo referencia, claro, a esta contradicción abierta entre las normas internacionales dicen que son derechos, mientras las normas internas dicen que son
simplemente valores fundamentales. Yo creo que esto habría que resolverlo de la siguiente manera. Hay un término en materia constitucional que se llama la constitución multinivel. La constitución multinivel. Este concepto que se desarrolló en Europa ya hace unos 20 años, al interior de jurisprudencia de tribunales constitucionales, nos decía que toda constitución tiene programas. Tiene programas. ¿Cómo es esto de los programas? Toda constitución tiene programas en todos los tópicos en la ciencia jurídica. Hay un programa de familia y de matrimonio. Hay un programa en materia penal. Hay un programa laboral. Hay un programa en materia de derecho administrativo. Hay un programa en materia de derechos fundamentales. Cada valor de la Constitución tiene un programa. ¿Y dónde está? Contenido en este artículo 4 y 5. Sí, pero el artículo 4 y 5 es principalmente de un desarrollo legislativo muy, pero muy estrecho, ¿no? Muy estrecho. Dos disposiciones. Sin embargo, distintos pronunciamientos, ya sea de tribunales constitucionales y de otras cortes a nivel internacional, nos permiten entonces determinar que existe un programa de la familia y del matrimonio en la Constitución. ¿Y cuáles serían esos elementos de este programa en la Constitución? En primer término, desarrollemos ese programa sobre la base de una interpretación abierta del texto de la Constitución. Número 1. El primer elemento de ese programa, ¿saben cuál es? El artículo 1. El artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1? A veces lo pasamos por alto a los abogados que no les gusta el derecho constitucional, pero el artículo 1 creo que es la base de toda interpretación. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona humana en soledad, la persona humana dentro de una visión egoísta o la persona humana dentro de una visión, digamos, moralmente correcta. La persona humana dentro de qué? Como una situación de una manifiesta individualidad, o la persona humana entendida en lo que se llama un núcleo familiar, célula básica de la sociedad. Debería entenderse entonces en ambos conceptos, pero si estamos pretendiendo interpretar las normas a efectos de utilizarlas, diríamos que la finalidad del artículo 1 es que la persona humana dentro de un concepto moralmente correcto. ¿Y cuál sería ese concepto moralmente correcto? Una persona que vive en sociedad, una persona que viva en una comunidad de intereses protegida por la ley y, si algunos quieren, también santificada por Dios, lo que es el matrimonio. O no, una persona que se inserta válidamente en el núcleo de familia. Claro, el concepto de familia ha cambiado y vamos a ver las distintas manifestaciones en la Constitución. Pero el artículo 1 señala principalmente eso. Artículo 1. El segundo punto. ¿Cuál es la principal finalidad de una Constitución más allá de establecer poderes y derechos fundamentales? ¿Cuál es? La principal finalidad de la Constitución. Garantizar el bienestar general. ¿No es así? ¿Y qué se entiende por bienestar general? Aquella lo que los norteamericanos llamaban el welfare state, ¿no? Aquella situación de manera amplia en la cual todos los individuos se ven satisfechos plenamente en todas sus necesidades, incluyendo los temas también que tienen que ver con temas elementales: amor, afecto, en sociedad. Nuevamente la palabra moralmente aceptado, o moralmente sano, si se puede la palabra. El artículo este tiene que ver con qué? Con el tema de la felicidad, del bienestar general. Recuerden el artículo 44 que dice: la finalidad del Estado, ¿cuál es? Garantizar el bienestar general. Si bien es cierto, la Constitución Política del Estado no reconoce el derecho a la felicidad como un derecho fundamental, cosa que sí hacen otros ordenamientos que tienen una mayor regulación en el ámbito de familia, como la Constitución colombiana o como la Constitución argentina, que reconocen el derecho a ser feliz. Vean, más importante, el derecho a ser feliz. Pero también existe el otro derecho, así como quieres ser feliz, también el derecho que te haga feliz.
O sea, la vida es de vaivén. El derecho a ser feliz y el derecho a ser feliz a mí que te haga feliz. Algunos dirán, sí, pero esos derechos no existen. En la Constitución argentina está, en la Constitución europea está el derecho a ser feliz. Y la pregunta es, bueno, ¿qué más feliz el matrimonio? En mi caso sería pues una ofensa. Yo estoy divorciado 2 veces, así que no creo mucho en el matrimonio. Pero bueno, eso es el artículo 44, el bienestar general. Esa es la otra base, el otro fundamento, el programa de la familia y del matrimonio en la Constitución. Sin embargo, hay otros elementos más que se pueden extraer de acá. Dice, pero además también, el otro hecho es que el tercer punto de este programa en materia de familia es que el reconocimiento, la potenciación y la protección legal y constitucional que brindan los distintos ordenamientos de la familia también permiten, ¿qué cosa? El óptimo desarrollo de otros derechos fundamentales. ¿Es así? Porque ningún derecho fundamental opera de manera aislada. Todos están de alguna manera interconectados o son dependientes unos a otros. Por ejemplo, el derecho de familia permite el surgimiento de otro tipo de derechos. Uno de ellos, el derecho a la identidad. ¿Es así? El matrimonio en su pauta, en la dimensión de generación. ¿De dónde nace el derecho de identidad? No solamente en la denominación de nombre de pila, prenombre y demás, o el tema de lo que se llama el plexo de personalidad jurídica, nacionalidad, orientación sexual y identidad. La identidad también viene de qué? De un tema de filiación. ¿De acuerdo? Tema de filiación. Identidad, el elemento de identidad está directamente vinculado con el tema de familia. No como derecho, sino como principio. ¿De acuerdo? Como no derecho, sino como principio. Otro, por ejemplo, ¿cuál otro más? Salud, educación. Bienestar general del niño. Cuando el código dice el Estado tiene un tratamiento preferente del niño, del anciano, ¿acaso los padres no deben, de común acuerdo, el sostenimiento de quién? ¿De menor? Ambos cónyuges no se merecen, aparte de un elemento de fidelidad y aparte también de asistencia mutua. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que eso compromete salud, educación, vivienda y demás otros derechos fundamentales. Así que no es otra cosa que el elemento del matrimonio como valor fundamental involucra pues, el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son entonces los otros elementos contenidos en la Constitución Política del Estado con respecto al matrimonio? Vamos a ver. Dice, la generación como hecho determinante. Primer elemento. La generación como hecho determinante. Es evidente, señores, que el concepto de familia también debe involucrar ¿qué cosa? La prole. ¿Es así? La prole. No significa entonces que quienes no tienen hijos no gozan de protección constitucional. No. Me refiero que la sola vigencia, el reconocimiento y la adecuada protección del matrimonio establece ¿qué cosa? Número 1. La generación, el elemento en un régimen de generación como hecho determinante. ¿Qué significa esto? Aparte de el establecimiento de deberes y obligaciones que nacen de esta unión, amparada por ley y protegida por la ley. ¿De acuerdo? Primer elemento importante, el elemento de la generación. Una relación matrimonial genera determinadas obligaciones no solamente entre cónyuges, sino también entre los hijos que son parte de este matrimonio. Por ejemplo, a referencia de eso, el artículo 9.9, ¿de acuerdo? 9.9 de la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, dice que esto además establece 2 cosas. Que el niño tiene derecho a vivir, número 1, en un ambiente socialmente estable. Socialmente estable, pero no solamente para el niño, sino también para quién, para las partes, papá y mamá del matrimonio. Este concepto de estabilidad tiene que ver con qué? Número 1, por el hecho de sentirse también parte de la familia. Y número 2, digamos, no solamente socialmente estable, sino también, además, digamos,
socialmente aceptado, el elemento de la generación en el texto de la Constitución nos habla de dos elementos: estabilidad y aceptación. ¿De acuerdo? Estabilidad y aceptación. ¿De acuerdo? Primer elemento, tema de la regeneración, estabilidad y aceptación. Pero además también existe un deber, segundo punto, un deber del Estado en relación al matrimonio, pero frente al llamado desamparo. Es decir, aquellas situaciones que afectan el seno familiar y que en virtud de ello el constituyente ha considerado algunas premisas para asistir al matrimonio. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una situación de desamparo? Para eso se crean en materia de derecho de familia una serie de instituciones, ¿no? Como por ejemplo el Consejo de Familia, ¿no es así? Cuando hay ese trato preferente al niño, ¿no? Independientemente cuando hay una violencia familiar en el hogar, ¿quién interviene? El Ministerio Público, ¿no? Las normas en el ámbito del niño adolescente, de violencia familiar, son normas perfecto de derecho público. Las normas de violencia familiar son elementos, claro, que se mueven en el ámbito privado, pero principalmente tienen un desarrollo en el ámbito público. ¿Quién participa ahí? El Estado. ¿De acuerdo? El Estado. O sea, no es un tema privado, es un tema de naturaleza pública. Involucra ¿qué cosa? La salud mental y aparte los valores que en ella se desprenden por parte de la interpretación de la Constitución. Otro caso, por ejemplo, el deber de protección ante el desamparo, que tiene que ver con ¿qué? Alimentos. ¿Qué pasa si uno de los padres no puede cubrir los alimentos? O uno de los padres simplemente omite el deber familiar. ¿Qué cosa hay? Una medida judicial, ¿no es así? Una medida judicial. ¿Qué pasa si los niños están en permanente abandono? ¿Quién acude ahí? No son los familiares. ¿Quién es? El Estado. El segundo elemento es garantizar o establecer normas que combatan una situación de desamparo, disolución, desprotección, que menuen o que reduzcan ostensiblemente el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, no solamente de los padres, sino también de los niños en conflicto. Otro tema que tiene que ver, es la convivencia y las distintas uniones. Acá es un tema complicado, porque se dice, este artículo que hemos hecho referencia cita únicamente al matrimonio, nada más, al matrimonio. Pero no hace referencia a las otras formas. ¿A cuáles otras formas? Las llamadas uniones de hecho, ¿no? En la sierra se conoce como el seminacurio, ¿no? ¿Es así? Estuvimos hace algunas semanas atrás asistiendo a un debate interesante sobre también la posibilidad de esta unión civil, que pretendía obviamente equiparar con una unión matrimonial, pero que lamentablemente, y una opinión personal, este proyecto no prosperó. Sin embargo, ahora se está planteando la incorporación de otra propuesta que se llama la unión solidaria. Probablemente tengamos tiempo para conversar acerca de ello, que me parece que no vulnera el concepto del matrimonio o no lo equipara, sino simplemente que estaría un tratamiento especial para personas que deciden simplemente juntarse, no por un tema de atracción, por un tema de mantener una relación amical o sentimental, sino simplemente que deciden vivir juntos, sin tener, digamos, un vínculo amoroso, ¿no es así? Nos parece mucho más adecuado ese concepto. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando habla acerca de este tema de convivencia, les digo hace un rato que las normas constitucionales tienen que ser objeto de flexibilización, y en el tema de familia con mayor razón. Porque todas las normas que están en la Constitución deben ser interpretadas conforme a principios y valores, orientados al artículo 1 de la Constitución y el artículo 44. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? El matrimonio es una fórmula cerrada. La unión de hombre y mujer, de acuerdo al texto de la Constitución, hombre y mujer, sin impedimento legal, con la finalidad de crear un régimen de bienes y además también promoviendo el tema del orden social. Pero la Constitución en ningún momento no te dice en ningún momento que de los otros tipos de situaciones, como se les dijo hace un rato, las uniones de hecho,
que también deberían gozar de protección, y como lo hacen efectivamente. ¿Qué hace la Constitución Política del Estado? Frente a la falta de una disposición que tiene que hacer, debe por lo menos permitir que las normas en materia de derecho de familia y las normas incluidas en esta legislación específica tengan por lo menos una mayor amplitud. ¿Acaso no es cierto que muchas disposiciones del régimen de familia no son aplicables a este régimen especial? ¿Sí o no? Repito, las normas contenidas en el Código Civil de Familia, únicamente el matrimonio, ¿no son aplicables a otros regímenes especiales? Recuerdo muchos de los términos que decían, ahora antes se hablaba de hijos espurios, ahora ¿cómo se habla? Hijos extramatrimoniales, los cuales tienen los mismos derechos de los hijos nacidos en el matrimonio. Una conquista interesantísima. Las disposiciones aplicables al matrimonio también son aplicables a otro tipo de regímenes especiales. Por ejemplo, otro caso, la adopción. La adopción, ¿acaso no es otra forma de la creación de familia? Y por tanto debe tener una protección efectivamente mayor. La adopción significa la configuración de una familia en términos especiales. No es, digamos, la familia normal o la familia nuclear, pero la adopción se enmarca en este tercer ítem, ¿no? O sea, no dejar el desamparo. Cuando dos personas, simplemente por cuestiones personales, no pueden tener hijos, entonces ¿qué tienen que hacer? Adoptan. La adopción es una forma entonces de esta colocación. Es evidente que las normas en la Constitución lo que han hecho ha sido ensanchar el concepto de matrimonio. ¿De acuerdo? Han hecho ensanchar. Y esto entonces ha permitido a que algunos estudiosos o que algunos planteen, digamos, propuestas como la que señalamos hace un rato, el tema de la unión civil, porque dice que mientras que el matrimonio es cerrado, hombre y mujer, la familia no. Ojo con esto. Mientras que el matrimonio es cerrado, hombre y mujer, en la familia, el derecho de familia no. Puedes tener una familia de dos, puedes tener una familia de primos, una familia de hermanos, una familia solamente de padres, posiblemente un régimen familiar que no necesariamente significa matrimonio. Por eso se dice entonces, por eso se han permitido la incorporación de estas fórmulas, que lo que pretendían hacer era equiparar uniones, estas uniones de hecho, estas uniones civiles, entre comillas, equiparándolo al nivel del matrimonio. Cosa que hubiera requerido una modificación del texto de la Constitución y además iba en contra, entiendo yo, de todos los presupuestos de familia y de matrimonio que ciertamente la Constitución quería privilegiar. Y por ejemplo, hay otro tema ahí interesante. Por ejemplo, dice simplemente lo siguiente, que cuando hablamos del derecho de familia y el derecho de matrimonio, nacen una serie de derechos a partir de la interpretación del texto de la Constitución. Vean, o sea, los derechos no solamente, una vez que sean positivizados en la Carta Política, se quedan ahí. Los derechos también tienen la posibilidad de, digamos, mutar, cambiar, modificarse o crear sobre la base de un derecho base otros derechos fundamentales vinculados a la familia. ¿Cuáles serían estos tres derechos? Número uno, el primer derecho es el derecho a fundar familia. Primer derecho que nace de este artículo 4 y del artículo 5 de la Constitución. El derecho a fundar familia. Acá entonces estamos frente a un problema, porque la Constitución no lo reconoce como derecho. Lo reconoce como un valor jurídico esencial. Sin embargo, ya lo habíamos señalado, el artículo 5.1 de la Convención Americana del Protocolo Facultativo San José, Costa Rica, número 1, la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano 48, 1948, la Declaración del Hombre posterior a la Revolución Francesa, reconocen el derecho a esto, el derecho a fundar familia, ¿de acuerdo? Fundar familias en las distintas modalidades. Ya no estamos hablando de familia hombre-mujer. Ojo, cuando hablamos de ese primer derecho, no hablamos de fundar familia hombre-mujer. Acá es un concepto abierto en la Constitución. Y de ahí coincidimos con el doctor Cesarego cuando dice que efectivamente el derecho fundamental subyacente
al artículo 4 y al artículo 5 es el derecho a fundar familia, como concepto abierto. No dice un matrimonio, dice el derecho a fundar familia, ¿de acuerdo? Que no necesariamente es hombre y mujer legalmente casados o que asuman determinados compromisos. Derecho a fundar familia. El segundo derecho es el derecho a la protección de la familia. Segundo derecho, el derecho a la protección. ¿Qué significa la protección? Lo que ya hemos dicho hace un rato. La atención de alimentos. Por ejemplo, el establecimiento de regímenes especiales de visita, las medidas coercitivas frente a los temas de violencia familiar, el tratamiento preferente de los niños, adolescentes, infractores, por ejemplo, la protección especial que da el Estado con respecto a la madre gestante, ¿no? La protección. ¿Cuántos mecanismos de protección hay en las normas de familia? A favor de niños y a favor de menores. ¿Cuántos hay? Yo creo que amplias disposiciones al respecto. El deber de protección no solamente es el hecho que simplemente asistas económicamente y lo protejas, sino también otro, que lo protejas en el ámbito legal, mediante normas con rango de reserva de ley. ¿A qué me refiero con normas de reserva de ley? Cuando la Constitución y el Código Civil establece el matrimonio como un instituto, digamos, de naturaleza patrimonial o una unión legal entre hombre y mujer, lo que dice claramente es lo siguiente: el matrimonio solamente puede disolverse por determinadas causales. ¿Sí? ¿Y esas causales dónde están contenidas? ¿En la Constitución? No, en el Código Civil. ¿Cuáles son? Ustedes lo saben. Por algo yo me divorcié. Infidelidad la más frecuente. Infidelidad la más frecuente. ¿Cuál es la otra? A ver, recordemos un poco. Ilústreme, porque yo esa cosa no sé mucho. Yo me llevo a un proceso de divorcio, lo llevo a un abogado amigo mío. ¿Cuál es infidelidad? Pericia, homosexualidad sobreviviente, ¿no? Enfermedad, el tema de demencia, la transmisión de una enfermedad por contacto sexual y demás cosas. Entonces, hay causales para la protección de la unión, de la unión matrimonial. Y esas situaciones están contenidas en ¿qué? En normas específicas. Claro, la Constitución no debería por qué establecerlas de manera, digamos, amplia. Por eso se dice que el primer mecanismo de protección habla de ¿qué? De este régimen de, número uno, de celebración matrimonial, y número dos, esta reserva de ley en relación a las formas de disolución del matrimonio. Y incluimos qué cosa, el mutuo disenso también una forma, el divorcio municipal, el divorcio por consenso, ¿no? Y este divorcio que hacen por poderes y todo lo demás, ¿de acuerdo? Eso es cláusulas de reserva de ley, ¿de acuerdo? El Estado y la Constitución protegen al matrimonio como un derecho fundamental cuando establecen cláusulas específicas en normas específicas. Normas de naturaleza, digamos, positiva. El derecho de protección a la familia es un derecho, no es un valor ni es un fin. Tercero, el derecho a la vida en familia, conforme también lo decía el profesor Cesareo, el derecho a la vida en familia, el derecho en el seno de una comunidad. Lo que les comentaba hace un rato, ¿no? El proyecto de vida, lo que se llama el proyecto de vida. Al respecto, por ejemplo, tengo que señalar algunos criterios interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de este derecho a la vida en familia, estamos hablando del derecho de todos los ciudadanos que constituyen esta comunidad de, número uno, establecer vínculos, profundizarlos y mantenerlos. Vean qué importante es el derecho a formar vínculos, a mantenerlos y a mejorarlos. Pero no es únicamente en el ámbito de familia, o sea, no es únicamente en el ámbito de una relación de esposo, marido y mujer. Esto que está acá, el tercer punto, el derecho a una vida en familia, ha sido un tema pero tan importante que hay dos los pronunciamientos por parte, número uno, por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo, y el otro, un caso interesante del Tribunal Constitucional Español. El primer caso, el famoso caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, es un pronunciamiento que se dio en el caso La FIT. Y esto ocurre en
las Islas Mauricio, en la que el Estado de Mauricio había establecido que aquellas personas, aquellos extranjeros que venían a casarse con ciudadanos o ciudadanas de la isla de Mauricio, ¿no? Tenían para formar hogar, ¿de acuerdo? Pero que en cualquier momento el Estado de Mauricio podía ordenar la deportación a esos ciudadanos que habían ingresado ilegalmente, a pesar de que habían ya formalizado vínculos. Y lo que dijo la Corte Europea dijo, un momentito señor, pero si ya la persona ha conformado familia, ya no puede proceder la deportación, por más que tenga un régimen de inmigrante. Si ya conformó familia, si hay una unión civil ya establecida o una convivencia, entonces ya no procede la deportación. ¿Qué cosa debe haber? Un régimen de protección especial. Igual ocurre en las leyes migratorias en Estados Unidos. Cuando ya ambas parejas, uno que no es nacional y el otro que es extranjero, forman una unión familiar, ¿qué cosa? Hay varios casos. Hay un famoso caso, el caso Parenthood versus Texas, en Estados Unidos. Ahí decía, por ejemplo, cuando ya se consolida una unión familiar, ya no es posible la deportación del individuo que haya ingresado ilegalmente. Y esto es parte de la reforma migratoria, porque mucha gente se va a otros países para hacer familia. ¿Es así? Entonces, el ámbito de protección, uno. Y el otro es el caso del Tribunal Español, que en reiterados pronunciamientos ha dicho, por ejemplo, que existe un derecho fundamental, repito, que existe un derecho fundamental, al menos en jurisprudencia, para que aquellas personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de mantener vínculos familiares, no solamente con los hijos, sino también con su cónyuge. Y también, ¿por qué no? Digamos, el Estado está en la obligación de implementar políticas que permitan a aquella persona privada de libertad para mantener esa unión familiar, ese vínculo. Eso en el ámbito no solamente de la familia, sino también en el ámbito de la visita íntima, en los penales. Como una persona está privada de libertad, hay varios criterios al respecto. Y además también hay otro pronunciamiento interesante que se ha creado a la luz de distinta jurisprudencia en materia constitucional elaborada por tribunales constitucionales, que es un derecho muy especial que se ha desarrollado en el interior del derecho de familia. Se llama el derecho fundamental a la identidad genética. El derecho fundamental a la identidad genética. ¿Qué significa eso? Ocurre mucho en Europa y también en Estados Unidos, y probablemente se lleve a cabo acá, no podríamos negarlo. Estas personas que simplemente por el tema de imposibilidad física quieren tener familia, pero lamentablemente no pueden. ¿Qué cosa hacen? Entonces simplemente proporcionan el espermatozoide y entonces buscan una madre sustituta, pero el óvulo no es de la esposa, ¿de acuerdo? El óvulo no es de la esposa, sino de quién es, de otra persona, ¿de acuerdo? Y ese óvulo entonces se fecunda con el espermatozoide del esposo y se inserta no dentro del esposo, sino en una tercera persona. Entonces la pregunta es, se hacía mucho en España y en Europa, bueno, ¿y quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿No? Es más, algunos decían de que ya no debería hablarse digamos, de cliente de alquiler, sino en Europa decían mucho, debería hablarse más bien de pene de alquiler. ¿No? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? Esos derechos ya han sido objeto de reconocimiento por parte de tribunales en Europa. Se llama el derecho a la identidad genética. Así que un poco resumiendo esta primera parte, habría entonces que señalar lo siguiente. Cuando hablamos del programa de familia y matrimonio de la Constitución, tenemos 3 puntos. ¿Cuáles serán estos? Número 1, la generación como hecho determinante. Número 2, el deber de protección. Y número 3, la existencia de otras figuras. Llámese los matrimonios irregulares, los matrimonios, los uniones de hecho y demás en la Constitución. 3 puntos. Pero esto a su vez
a partir de la lectura del artículo 4 y el artículo 5, crea 3 derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Número 1, derecho a fundar familia. Número 2, derecho a la protección familiar. Y número 3, derecho a la vida en familia. 3 derechos que se crean a partir de la lectura de este artículo 4 y 5 de la Constitución. Yo sobre esa base, y para que vean ustedes esta labor de impregnación, o lo que vimos al principio, el tema de la constitucionalización del derecho de familia, hemos traído algunos casos para discutir, para que vean ustedes cuáles son los criterios en materia de derecho de familia, en derecho de temas de menor, en materia de estos valores fundamentales de la sociedad, no solamente en el ámbito del tribunal peruano, del TC peruano, sino también hemos traído acá experiencias de derecho comparado, que nos permitan un poco entender cuáles son las variables y cuáles son los criterios que se han venido manejando. Y vamos a advertir de ahí una mayor apertura, una mayor creación de normas y además criterios jurisprudenciales interesantes al interior de casos controvertidos en materia de familia, pero desde el punto de vista obviamente constitucional. Hay algunos que están acá he traído unos 4 o 5, y hay otros que simplemente no están porque no los he podido accesar, pero yo con gusto se los puedo alcanzar vía un correo electrónico. Quiero comenzar con un caso interesantísimo que se dio al interior del Tribunal Constitucional peruano. Un caso realmente emblemático. Ya habíamos dicho el caso de menor, ¿no? El menor que se le había vulnerado su proyecto de vida. Pero hay otro caso interesante. Hay otro caso que es el caso que la jurisprudencia lo llaman casos de la jurisprudencia POP. Casos de jurisprudencia POP, casos locales de jurisprudencia. ¿Cómo así? Una persona, una señora queda embarazada, y no queda embarazada pues en una vida matrimonial, digamos, tranquila, sino queda embarazada y entonces esto genera a esta señora conflictos personales, una crisis personal muy fuerte, emocional. Lo que la lleva a esta señora, cuando nace su hijo, se lo regala a la persona que la asistía en el hogar, es decir, a la empleada del hogar. Se lo regala, como si fuera de novela mexicana, ¿no? Se lo regala. Y le dice, cuídalo, y yo me voy a ir. La señora se va al extranjero y bueno, no regresa, y regresa pues después de casi unos 15, 20 años. Cuando regresa, ya con la culpa, con la carga de la culpa, dice, bueno, lo que quiero hacer es recuperar a mi hijo. Ya estoy mucho mejor, y económicamente soy mucho mejor, ¿no? Entonces ya estoy, digamos, sobrepuesta, y entonces quiero recuperar a mi hijo. Contrata los servicios de un abogado, investigador, y al final da con su hijo. Y habla con la señora, que la señora también había progresado, esta empleada del hogar había progresado, y entonces le había dado a este niño los cuidados de madre. ¿No es así? Le había dado una carrera profesional, el chico ya tendría 24 o 23 años. Entonces ella, bueno, la busca y le dice, mira, quiero que me devuelvas a mi hijo. Tipo de novela mexicana. Devuélveme a mi hijo. Entonces le dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no es tu hijo, ahora es mi hijo. ¿No? Pues razón tendría, claro. Entonces ella plantea un juicio de filiación, que obviamente no pierde, cuestión de troncalidad genética evidente, y pierde este proceso. La madre putativa, ¿está bien correcto decir el nombre? Putativa, entonces no ve otra forma que acudir al proceso de amparo constitucional. Y en ese proceso de amparo llega a primera instancia y el juez lo desestima. Improcedente la demanda. Perdón, infundada la demanda porque el derecho no existe. El derecho se ha acreditado. El tema genético se ha acreditado. Primera instancia, improcedente. Segunda instancia, rechazado. Esto llega al Tribunal Consular, y el Tribunal Consular, bueno, obviamente revocando esta decisión, yo creo que toma una decisión sabia y no una salida jurídica, sino una salida en términos de derechos fundamentales. ¿Sabe qué dice el tribunal? El TC peruano dijo lo siguiente. El TC peruano dijo, acá no está de por medio un tema de mera legalidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No es un tema de mera legalidad.
hay un derecho fundamental en cuestión a tomar en cuenta y a valorar en el caso de autos. ¿Cuál es el derecho fundamental en cuestión? ¿Saben cuál consideró el tribunal el derecho fundamental en cuestión, a pesar de que este no estaba contenido en la Carta Política? El derecho al amor. ¿O no coincide conmigo, doctora? El amor filial que se había establecido entre la madre y el niño. El bienestar. Pero el tribunal utilizó la frase, el derecho al amor como un derecho fundamental. Ahí entonces coincide conmigo que es un tema más de ¿qué? ¿De ponderación o de sustitución? Y si ustedes hubieran sido los jueces de instancia, ¿qué hubieran dicho? Por eso, menos sustitución y más ponderación. Más principios que el tribunal dijo eso, la demanda es fundada y entonces reconózcase el vínculo. Bueno, dijo, al final dijo, bueno, el tema procesal a mí no me interesa. No me interesa. El hecho es que acá ha habido una conexión entre esta señora y este joven. No es un tema de mera legalidad, es un tema de un derecho fundamental, el derecho fundamental al amor. Bueno, vamos a ver entonces algunos casos. Sí. El número de sentencia no me acuerdo. Yo la verdad, yo he estado buscando el número, pero la verdad no me acuerdo. Pero si lo puedo hacer una búsqueda para darle de nuevo el expediente, no hay ningún problema. Doctor, Sí, dígame. hablando de este tema así como de los proyectos, vas a tocar todo lo que es las reglas. Ah, claro. Le da una visión mucho más amplia, Por supuesto. ¿no? Por eso. No como el principio del interés superior del niño, ¿no? Con esquemas, igual. Pero ahí está, pues, es interesante. O sea, nosotros no queremos jueces. Nosotros no queremos jueces de familia que sean jueces ordinarios, queremos jueces de familia que sean jueces constitucionales. Ese es el problema, cuando un juez se deja este overol de juez ordinario para convertirse en ¿qué? En un juez constitucional. ¿De acuerdo? Un juez, antes que todo, es un juez constitucional. Más allá que es un tema, debe ser. Pues más humano, utilizando mucho bien el sentido común. En ese tipo de instancias, se dijo, no, es un tema meramente de ADN. Y entonces, ¿qué? O sea, que al final el interés del niño, del joven, el proyecto de vida, su derecho a felicidad, nunca se tomó en cuenta. ¿No? Claro, el tribunal dijo, bueno, esto solamente es para el caso en concreto, pero no puede ser usado para otros casos. ¿De acuerdo? Porque si no, imagínense, sería pues redefinir las normas del Código Civil en materia de familia. Bueno, a ver, vamos a comenzar por este casito, otro caso del Tribunal Constitucional. El caso Álvarez Rojas. ¿Cómo vamos a tener pantalla completa? ¿Qué número de expediente? Este de acá, el anterior, señora doctora, yo le ofrezco a lanzar el número. Pantalla completa, por favor. ¿Se ve bien o no? ¿Sí? ¿Se ve bien? A ver, a ver. Este es uno de los primeros casos interesantes en materia del derecho del ius connubii. ¿Saben lo que es el ius connubii? El derecho a la privacidad, al derecho a la cohabitación en un entorno de privacidad e intimidad. El derecho del ius connubii. Y eso solamente sería, bueno, claro que sí, en familia, ¿no? De un matrimonio. Los antecedentes eran los siguientes, señores. El señor José Antonio Álvarez Rojas era un efectivo de la Policía Nacional del Perú que prestaba servicios, voy a simplemente pasar y comentar algunos datos relevantes, que prestaba servicios en el área policial, ¿no? en el departamento de Ancash. Agregando y siguiendo con la historia, este señor, este policía, es llamado a la ciudad de Lima y en inspectoría le notifica su pase de la situación de actividad a la situación de retiro.
por supuestamente haber incurrido en una conducta que era en contra del honor y la buena reputación policial. ¿De acuerdo? Algo que reconocía la norma policial. Bueno, esa fue la razón por la que lo dan de baja. ¿De acuerdo? Ya que están los datos y quieran ampliar el concepto, aquí está, dispuso su pase de retiro violando el principio de nefis. Bueno, el tema de nefis ahora por ahora no nos interesa. Bueno, pero entonces el señor cuando va a Lima, cuando viene a Lima, dice, bueno, aquí está, pero bueno, ¿cuál es la razón? La razón es que la razón por la cual te hemos dado de baja es que tú no has pedido autorización para casarte. Y en la policía se requiere autorización para casarse, siempre y cuando uno contraiga matrimonio con una persona extranjera. ¿De acuerdo? No con una persona del mismo compatriota. Entonces él dice, me parece injusto. La verdad me parece injusto esta decisión. Bueno, siguiendo con el expediente, comienza a ver más del expediente, los actos del expediente, y entonces advierte de que la razón por la cual lo habían dado de baja era porque había una esquela, una nota informativa que decía que él era una persona de conducta homosexual. Y la razón, bueno, y el señor su objetivo decía, ¿pero por qué? Fluye del expediente que un compañero suyo entró en alguna oportunidad al internet y revisó la ficha de datos de la esposa de este señor Álvarez Rojas y se dio con la sorpresa, ¿de acuerdo? Y se dio con la sorpresa de que, a ver, estamos un momentito, y se dio con la sorpresa de que la esposa de este señor no era ella, sino era él. A ver, la voy a decir, que no era él, sino era ella. ¿Qué había pasado? Había ocurrido que la esposa tenía un nombre que le hacía, aquí está, puede ver. Dice, ¿quién para tal efecto asumió la identidad de Kelly Miguel Rojas Minchola? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llamaba? Osvaldo Miguel Rojas Minchola. O sea, en otras palabras, este efectivo de la policía se había casado con un hombre. Y entonces su superior le dijo, casado con hombre, eres maricón. Pero no se dieron cuenta de eso, que tenía un problema de hermafroditismo. Aquí está, forma parte, ¿no? Y al señor entonces lo dan de baja por eso. Y lo más absurdo del caso es que cuando eso llega al Poder Judicial, el Poder Judicial dice, bueno, pero si la norma policial establece eso, que si es homosexual, entonces de lo que está bien votado. La pregunta es entonces, bueno, si es homosexual o no le gustan las chicas o los chicos, o no sé, es un tema íntimo, ¿no es así? A esto, el jefe de este señor, de este efectivo de la policía, le dijo, oye, pero ¿cómo tú has cohabitado con tu esposa y tienes más de 10 años de casado y nunca te diste cuenta que era hombre? Entonces, la pregunta es, ¿y a ti qué te importa? ¿Nunca te diste que era hombre o que tenía los dos sexos? De ahí es que nace acá, en la jurisprudencia, el concepto del derecho del ius conubi, el derecho a la privacidad y la identidad, de que tenga que ver lo secreto, lo privado, lo íntimo y lo oculto en una relación. Aquí está. Y este caso es interesante porque la primera vez que hace referencia a esto, ¿no? Al ius conubi como un derecho fundamental. Aquí está la sentencia que hicimos hace un rato, la sentencia de Carlos Pinecourt versus Texas, acá, de la Suprema Corte Norteamericana. Entonces, ese es el tema, el ius conubi como antecedente del derecho de familia. Lo que hagas en tu ámbito interno, lo que hagas en tu alcoba es un tema privado. Primera sentencia en la cual el tribunal desarrolla el concepto nuevamente de ius conubi. ¿De acuerdo? Les voy a dejar la sentencia para que ustedes la vean. No sin antes preguntarle algún comentario al respecto. Al final la sentencia es fundada, ¿no? El señor se lo reincorpora definitivamente al servicio activo, a la Policía Nacional. Pero se desarrolla el concepto del ius conubi, el derecho de cohabitación en el ámbito de un matrimonio. ¿Algún comentario con respecto al caso? ¿Está bien votado? ¿Está bien que lo hayan incorporado o no?
está bien incorporado. ¿He hecho daño al señor o no? Ah, está bien. Yo a mí pensé que el caso lo había impactado de tal forma. Sí. Perdón, claro, aparte de un tema de discriminación o por una cuestión de orientación sexual, también es un tema que no ha protegido, no ha ponderado bien el derecho al ius connubiis, el derecho de cohabitación. Claro, si no se dice. Si este caso lo ha sorprendido mi estimado amigo al punto de que ha perdido el equilibrio, ¿cómo se ve esto de acá? Ampliado, por favor. Este es otro caso, de verdad, caso interesante, un caso interesante, eso se dio en Alemania, y para algunos incrédulos traje la noticia, por si acaso. ¿Sí? O sea, te veo la fuente. Boris Becker, un tenista alemán, en alguna oportunidad se va a una competición fuera de su país, en Francia, y contrata los servicios de una mujer. ¿De acuerdo? Él pide un servicio carnal con una mujer. Pero no para tener coito. Perdonen la crudeza de los términos, pero las cosas así. No para tener un coito, sino únicamente para que esta mujer le practique una felación o un sexo oral. Le pagan y bueno, se va pues al momento de los hechos, y cuando ya se da en términos médicos y jurídicos la erección y la emitio, entonces ¿qué ocurre? Esta mujer entonces simplemente se queda con el semen de Boris Becker y entonces lo custodia en una especie de adminículo. Posterior a ello, ella con el semen de Boris Becker se concibe. ¿De acuerdo? Ya que está anotado. Ella misma, pues, sin conocimiento de la otra parte. Por eso aquí están los datos. ¿Bien? Están los datos. Si es que alguno quiere ahondar en esto, y aquí está, todavía traje también la persona, yo esto le sacó de internet, por si acaso. Entonces, aquí está, y esta hija de Boris Becker. Este caso, entonces cuando pasan los 9 meses, la señora demanda a Boris Becker en su domicilio en Alemania y dice, lo estoy demandando por paternidad. Y quiero además una pensión alimenticia de 10.000 euros. Porque el hombre tenía dinero. Y sin decirle nada, entonces lo demanda. Y le dice, aparte quiero que lleve tu apellido. Este caso llega ante, en primer lugar, se resuelve en instancias del tribunal del Poder Judicial en Alemania. Y el Poder Judicial de Alemania dice un momentito que hay varias variables. Es modificación de matrimonio. El señor Boris Becker aparte tenía una esposa. ¿Qué cosa dijo entonces? Este caso llega hasta la instancia del tribunal consular alemán. El tribunal alemán dice lo siguiente: acá no estamos frente a un tema de familia. Acá no es un tema, por un lado dice, reconoce el tribunal alemán como un pedido de Boris Becker que efectivamente es su hijo. Pero cuestiona el tribunal alemán el hecho de que haya tenido el hijo como consecuencia de un acto sexual pagado. Y además el hecho de que él no sabía nada después de 9 meses. Sin embargo, la corte, el tribunal alemán dice, hay un tema de filiación, es su hijo, o sea, un tema de mera legalidad. Pero ¿qué más dice posteriormente? Posteriormente dice, un momentito, pero eso tiene que ver, si es un tema de mera legalidad, entonces reconoce también el apellido. No, porque no se ha creado un entorno de familia. El tribunal alemán dice, como ha habido acá un tema tematístico, mercantil, metal, un trato, digamos, de ese tipo, entonces ahí no hay un tema de
de familia, no hay valor, no hay amor. Habrá cumplido otra cosa, pero no hay amor. Vean, el tribunal alemán al final le reconoce una pensión de alimentación a la niña, ¿no? Pero no le reconoce y dice, Boris Becker está en la potestad de darle su apellido. Si no quiere, no se lo da, pero sí le reconoce una pensión. Quienes quieran montar el caso, ahí está, por si acaso. Ahí está. Ángela Yermakova se llamaba, ¿de acuerdo? Y Ángela, un caso raro. Sí, bueno, entonces, es más, es un artículo que decía, hay un artículo que decía en internet, dice, tu semen no es tuyo. Claro, cuando ya salió pues, del cuerpo del señor Becker, ya no era suyo. ¿No? Opiniones al respecto, algún comentario. ¿Algún comentario? Este caso realmente es uno de los casos realmente más complicados en jurisprudencia que yo he encontrado, la verdad. Un caso trágico, dramático, que tiene que ver con un tema de menor, en un contexto familiar. Aunque a primera vista no parece pues, tener digamos, visos de ser un caso conflictivo en materia de derechos fundamentales, pero van a ver que sí lo tiene. Aquí está. Vamos a ver el encabezado, que es este de acá. Está también el número de casos. Ahí está. Este es de la Corte Colombiana. Expediente T65087, menor tal, sala civil de Antioquia, y llega al Tribunal Constitucional de la Corte Colombiana. El menor era un niño. Aquí está. Era un niño. Están los hechos, ¿no? Los hechos. Aquí está. Un niño que vivía en la ciudad de Bogotá, y en la ciudad de Bogotá, en las laderas de Bogotá, una zona pobre. Y este matrimonio tenía dos niños. Un niño me parece que tenía 4 años, que un buen día retozaba por las laderas de los cerros y es atacado por un perro. Y el perro lo ataca y le cercena el miembro viril. Pero como ya no hay posibilidad de insertárselo, entonces los padres de extrema pobreza lo llevan al niño a la posta médica. Y en la posta médica le dicen, bueno señor, la verdad no es posible hacer nada con respecto al pene, digamos, cercenado, porque ya no es posible. Yo le sugiero a mí que lo lleve a un hospital en Bogotá para que le haga un tratamiento médico. Los padres, bueno, en la desesperación, lo llevan al niño al hospital, y el hospital le dice, señor, no hay otra opción que simplemente convertir esa cavidad en lo que antes era un pene en una vagina y hacer una serie de operaciones. Al final, los padres autorizan por una serie de conocimientos y aparte por urgencia. No había otra forma de salvar la vida a este niño. Entonces lo convierten básicamente en una mujer. Le dice para darle efecto que el niño proporciona hormonas y demás cosas, ¿no? Hormonas. Le da un tratamiento hormonal agresivo. Y bueno, vive así hasta que los padres se separan y ella se va a vivir con una tía. Y entonces, la niña, ya una mujercita, va a la universidad, acaba el colegio y va a la universidad, y en la universidad le piden, señor, señorita, para su matrícula se requiere su partida de nacimiento. Va a la municipalidad de Antioquia y le dice, ve y dice, ¿qué? ¿Soy hombre? No salí. Y esto entonces crea todo un caso. A partir de esto, que evalúa primero el contexto de familia, ¿no? Lo que se llama la regeneración, o sea, el tema de la regeneración, de adecuación sexual de un niño en el entorno de familia. Al final, la Corte Colombiana dice que la demanda es fundada y ordena una indemnización muy fuerte a la niña o al niño. Se dieron después 4 casos iguales en Bogotá, como este. Pero la pregunta es entonces, ¿no había otra forma de salvar la vida, no? ¿Qué es eso? No, yo creo que si al final le tenían que hacer la operación que hubiera pene, podría haber sido la vaginal, pero no quitarle la masculinidad, porque que está sabiendo que era un hombre en un accidente, pero que de todas maneras es un hombre, porque lo que han hecho es un cambio total de identidad sin que el niño participe
afectó pues seriamente su entorno familiar, ¿no? El proyecto de vida. Y esa sentencia, que la verdad es bastante amplia, vean ustedes, tomando la historia, hacen toda una valoración del tipo emocional de familia, por ejemplo. Doctor, Sí. esa situación que dice la doctora también lo trasladaría. O sea, de cualquiera de las dos formas va a haber una repercusión emocional, va a trastornar su identidad. Es un tema complicado, ¿no? Y ahí está toda la reseña del caso, primera instancia, segunda instancia, se refiere ante la Corte Colombiana, ¿no? Es el caso la sentencia 47795. Pero una pregunta también. Sí. Lo que pasa es que ahí está tocando dos temas, porque el tema del niño que nació de un ser de la niña aparte, era el tema de lo hermafrodita. Sí. También es un poco complejo, porque tiene que ver, no sé hasta qué punto era hermafrodita o era transexual. Y era hermafrodita. Y Y era hermafrodita. Claro. Pero lo relevante en ese caso era el derecho del uso, Sí. el derecho de la combinación. ¿De acuerdo? De la combinación. Bueno, también se los dejo para que quieren en algún momento discutir lo demás. Otro caso, también interesantísimo, caso emblemático, es el famoso caso Atala Rifo y Niña de Chile. No sé si lo han escuchado. Hemos traído varios casos, varios casos de la Corte Interamericana. Atala Rifo era un matrimonio en las ciudades, en un matrimonio chileno, y que los dos eran abogados. La mujer era una abogada, una prominente miembro del Poder Judicial en Chile, y el esposo, un abogado prominente de Buffet Chile Studio, abogado particular. Fruto de este matrimonio tuvieron tres hijas. El matrimonio nunca fue bien, nunca estuvo bien, y decidieron divorciarse. Y el padre entonces aprueba el hecho de que las niñas queden bajo la custodia de su mamá. Y así quedó durante 3 años. Pero de un momento a otro, ocurre que el señor Atala dice: no, yo voy a cuestionar porque las niñas deben ahora pasar bajo mi custodia. ¿Cuál fue la razón? Que la señora Atala Rifo había comenzado a tener una relación homosexual con otra mujer. Lo que causa un revuelo enorme en Chile, porque ambos eran personajes, digamos, muy renombrados en el ámbito jurídico. Y entonces se llega a este caso ante la Corte Interamericana. Y vean ustedes, habla acerca de elementos que tienen que ver con el derecho al procedimiento de tuición, el tema de la tutoría concedida al padre, ¿no? La sentencia de la Corte Suprema de Chile, la alegada confusión de roles, es decir, la señora Atala Rifo es menos capaz de criar niñas porque ha iniciado una relación homosexual. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿tendría que ser una pareja entonces heterosexual para ser una buena pareja? O sea, el hecho de que sea madre, el hecho que ella va a dejar de ser buena madre porque tiene una pareja mujer. Esa es la cuestión a nivel de la Corte Interamericana. Y ahí está todo el desarrollo del tema, ¿no? El derecho a la vida privada, el derecho a la vida familiar, por ejemplo, garantías judiciales, la presunta discriminación social, el derecho, lo que alega el padre, ¿no? Dice que las niñas no pueden vivir en un ambiente como ese porque van a confundirse. Un tema también sumamente interesante, ¿eh? Interesantísimo este caso, el caso Atala Rifo, que al final le da la razón a quién, a la madre. Reconocen el derecho de la madre de vivir con sus hijas, independientemente de su orientación sexual. Caso Atala Rifo versus Chile, una sentencia realmente muy, pero muy compleja sobre temas de familia, pero también trata acerca del tema de la discriminación, que también lo voy a dejar por si acaso para su discusión, ¿de acuerdo? Para su discusión, Atala Rifo versus Chile. Otro casito más, faltan dos más. Este caso es el primer caso, el caso Schalk-Ankoff, matrimonio, familia y uniones de personas del mismo sexo en la jurisprudencia de la Corte Europea. El caso Schalk-Ankoff, y acá tienen el caso Schalk-Ankoff con Austria, para que vean ustedes cómo desarrollan en Europa y en Austria y principalmente en la Corte Europea de Derechos el concepto de la reserva de ley. Schalk-Ankoff eran dos ciudadanos austriacos que deciden casarse y van al registro civil de Austria y le dicen al legislador: señor, queremos casarnos.
el legislador le dice, un momentito, pero ustedes son dos hombres. De acuerdo a la Constitución australiana, el matrimonio es entre hombre y mujer, por tanto ustedes no pueden casarse. No pueden casarse. Entonces ellos dicen, pero un momentito, o sea, la Carta Europea de Derechos de Europa, la Carta Europea, ¿de acuerdo? Norma que está por encima de la Constitución austriaca, dice que todos los ciudadanos de la región europea tienen derecho a formar, tienen derecho, número uno, a tener familia y número dos, tienen derecho a casarse. Lo que haría es un caso. Entonces dice, pero un momentito, en ninguna parte de la Constitución ni de la norma dice que no me puedo casar con alguien del mismo sexo. Dice que simplemente yo tengo derecho a casarme y a formar familia. El famoso principio de tú puedes hacer aquello que la ley te prohíbe y no vas a ser permitido hacer aquello no dice, ¿no? Reserva de ley. Al final se hizo un caso pero interesante en la Corte Europea de Estrasburgo y que dijo, por un tema de visión legislativa, estas dos personas no se pueden casar. A pesar de que en la norma austriaca estaba prohibido, pero en la norma supranacional estaba permitido. Al menos no estaba prohibido. No decía en ningún momento que se podía casar personas del mismo sexo. Simplemente decían que tienen derecho a casarse. Caso Schalk and Koff. Vean ustedes, revisen un poco la jurisprudencia al respecto. Hay abundante jurisprudencia de este caso. Un tema realmente interesante. Caso Schalk and Koff. ¿Sí? Y este de acá, este está la misma. Y finalmente un caso último del Tribunal Constitucional, bueno, eso no es un caso último, sino es un caso bastante antiguo. El caso de Lucy Borja Espinosa, el caso Generación. Uno de los casos en materia de jurisprudencia del tribunal que desarrolla y trata un tratamiento preferente con los niños. ¿Qué ocurría en este caso? Lucy Borja era una señora que administraba un hogar para niños en situación de abandono, en un mercado acá por, ¿cómo se llama este mercado? Por Piñonare. Entonces ella simplemente los tenía bajo su custodia, les daba apoyo, les daba albergue, hijo y comida. Pero un momento a otro, y ustedes se acuerdan el caso porque en ese incidente, no sé si se acuerdan que entra y se involucra el periodista Beto Ortiz, ¿no? El caso es que Lucy Borja recibe apoyo del extranjero y se muda a la Magdalena del Mar. ¿Dónde? En la avenida Salaverry, en la zona más residencial de Salaverry. Y entonces ahí hace su albergue. Entonces en el albergue, los niños que eran chicos problemas comienzan a salir en las noches. Se escapaban, salían en las noches y hacían pues tremendo problema. Entonces los vecinos plantean un amparo para pedir que se le revoque la licencia, o sea que le clausure este centro, este albergue de menores y que sea llevado a un área, digamos, distinta, ¿no? Residencial. Ahí entonces el tribunal desarrolla el concepto del interés preferente del niño, es decir, la interpretación amplia y abierta del artículo 4, el trato preferente. ¿Ya está? La sentencia esta, que al final se declara fundada. La sentencia se declara fundada, ahí está, fundada la demanda y en consecuencia que se permita el desarrollo, ahí está. La comunidad del Estado protege especialmente al niño, al adolescente, la madre de la situación de situación de abandono, recordando el artículo 192 y 95 de la Ley de Municipalidades y el artículo de la Constitución. Esa es una de las primeras sentencias en la cual el Tribunal Constitucional desarrolla el concepto de el interés preferente del niño en la jurisprudencia constitucional. Y le dice, acá no es un tema de Lucy Borja que tenga que poner orden, sino es un tema de la municipalidad y por último de la policía. ¿Sí? Yo por si acaso estoy dejando estos 4 casos acá, si alguno lo quiere tener o digamos analizar para su discusión. Bien señores, yo les agradezco mucho, la verdad para mí ha sido un gusto, creo que estaban que me iba a divertir tanto en esta clase.
decidí hacer un poquito más difícil para mí porque yo no soy un especialista en familia, mi educación es más profesional que otra cosa. Y la jurisprudencia es mi motivación. No soy de familia, así que yo espero haber colaborado un poco a cambiar un poco la dogmática, la óptica en enfrentar esos problemas, ¿no? La visión control es importante y necesaria en esos casos que nos diplomados de un tipo para, digamos, ampliar los horizontes. Así que, bueno, dicho eso, no me queda más que agradecer a la invitación de Jaime Guillén y de Liverpool por la oportunidad de romper los fuegos en este evento y agradecerles a ustedes la paciencia y principalmente su presencia el día de hoy. Gracias.